Entonces, licenciado Guido Rojas, cuando usted esté listo, usted comienza a exponer y yo le comienzo a tomar su tiempo, ahí a su paso. Adelante. Listo, gracias. Apagamos los micrófonos, por favor. Bien, este tema es interesante, inclusive cuando nuestro amigo apologista Juan Peña hizo su exposición en días pasados en un tablero desde la morfología, la gramática, la sintaxis. Yo lo felicité porque me pareció que lo que él decía va a la par, obtiene, por así decirlo, el mismo pensamiento, tiene la misma idea teológica de la Iglesia Católica con respecto a esa perícopa de Mateo 16, 18. A mí me llamó mucho la atención cuando después escuché a nuestro amigo Juan Peña que él decía que con ese texto no se podía demostrar, o él pensaba que no se podía dar pie a lo que se llama la sucesión apostólica. Después me di cuenta, porque eso fue hace rato, que también él hizo un paralelismo con otro cita bíblica de Efesios 2:20. No obstante, vamos solamente a tratar ese tema de cómo entiende cada uno la perícopa de Mateo 16, 18, como el mismo Juan Peña lo decía, en el mismo contexto, la misma idea principal que el autor sagrado nos quiere transmitir. Yo ya ese tema, yo lo he debatido ya muchas veces antes, inclusive yo hice hace un año cuando estaba el aniversario del pastor Eduardo Gutiérrez, también debatimos ese tema, y también en días pasados también dice un video en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas, donde dice si la roca es Pedro o Jesucristo, porque también en algunas declaraciones mías han habido algunas malos entendidos, sobre todo en el pueblo católico. Inclusive se sacó un video donde una parte del padre Luis Toro con mi persona pensaban de que yo estaba en contra de lo que decía el padre Luis Toro, porque pues el padre Luis Toro decía que la piedra era Pedro y que yo decía que la piedra era Jesucristo. Son dos videos sacados fuera de contexto en el cual pues se hicieron esa, de mala fe, se hizo esa alineación y no es así. O sea, lo que piensa el padre Luis Toro, lo que piensa mi persona es completamente lo que el magisterio de la iglesia cree, que nosotros creemos Jesucristo es la piedra principal, es la base de la iglesia, y Pedro tiene un papel preponderante en lo que es pues ese mismo edificación que tiene el Hijo de Dios. Bien, vamos a utilizar, a mí me gusta pruebas en físico, me gusta, yo soy de los que puedo mostrar de mi biblioteca personal de dónde saco mis fuentes. Voy a utilizar en primer lugar, este es un interlineal muy conocido de Francisco de la Cueva, un erudito evangélico pues de muy alto prestigio en el mundo protestante, interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español de Francisco de la Cueva, con actualización y ampliación del doctor Juan Carlos Ceballos, es de la editorial evangélica CLIE, muy importante. Y lo interesante de este interlineal, esta Biblia, es que nos da tal cual el texto escueto como tal, o sea, tal cual como se traduce desde el griego koine dialectus, de una forma transliteral. Sabemos que de todas maneras, como son dos lenguas completamente diferentes, con diferentes pues tipos de morfología, de sintaxis, de la gramática, entonces se hacen algunas adaptaciones, sobre todo en lo que es el español. Pero es importante porque este es tal cual como aparecería pues lo más aproximado posible de lo que se conserva, que eso es interesante también porque no hay originales, de lo que se conservan de los manuscritos antiguos, en este caso del Evangelio de Mateo. Sabemos que fue un apóstol y discípulo de Jesucristo. Dice así en la perícopa de Mateo 16, 18, dice lo siguiente, en este interlineal de Francisco de la Cueva, dice al respecto, dice, y también a ti digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré de mí la iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que aparece pues tal cual como está en este interlineal. Lo interesante de esta obra temática es que nos da, aparte de los códigos morfológicos en el cual uno puede ir analizando, ir investigando cada uno, pues para aproximarse más a lo que realmente podemos analizar de lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios, nos lleva también a lo que es la concordancia Strong, que es este otro libro, también muy conocido del mundo evangélico, concordancia exhaustiva del griego hebreo Strong. Entonces, cuando nosotros vemos sobre todo la gran discrepancia, que si la roca, que si la piedra, que quién es realmente, a quién se está refiriendo el apóstol evangelista Mateo, cuando nosotros nos vamos aquí con este término que utiliza acá, que voy a hacer énfasis en cuando dice Pedro, que es Petro, si nosotros nos vamos a la concordancia
Strong, aquí nos dice en el numeral 47, o sea, en el numeral 4074, nos dice así, dice de forma textual, dice Petros, aparte palabra primaria de un pedazo de roca más grande, que sería en comparación a lo otro, dice como nombre Pedro, un apóstol. Y cuando nos vemos acá, cuando dice aquí en este interlineal Petra, también está un apéndice anterior en el 4073, página 67 de la concordancia, es un diccionario de palabra griega. Aquí viene algo interesante también. Dice Petra, femenino, de lo mismo que en el 4074, una masa de roca literal o importante o figurativa, y dice peña, piedra o roca. O sea, en realidad, si nosotros vamos a la morfología, a la sintaxis, en realidad tanto Petra como Petros no es que tenga mayor relevancia. Si vamos a hablar solamente de la parte gramatical, lo importante es la exégesis, lo importante es de qué manera vamos nosotros a interpretar ese texto, de qué manera nosotros le vamos a dar esa aplicación de lo que realmente podemos nosotros analizar de ese texto. Algo que también es interesante, porque entonces nosotros no negamos que Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la piedra, la piedra principal. Inclusive en la misma cita bíblica que nuestro amigo Juan Peña hace alusión en Efesios 2:20, ya Jesucristo no es roca, sino piedra del ángulo. O sea, los autores sagrados juegan con estas palabras, pero lo importante es no tomarlo de una forma literal, porque Jesucristo no es una roca. Jesucristo representa una roca. Mirar a ver qué tipo de roca es eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ese paralelismo de lo que aparece en los originales, en el griego con dialectos, a lo que es realmente la interpretación del texto, que es la exégesis. De todas maneras, también aquí en la concordancia Strong nos dice también, cuando vamos a hablar otra vez de Pedro, donde nos dice Pedro, nos dice también en el numeral 474, dice Pedro, apóstol Pedro, y también nos dice comparar con otro numeral también de la concordancia Strong, numeral 2786. Resulta que si nosotros vamos al numeral 2786, es otra cita bíblica que también hace alusión cuando Jesucristo también en Lucas capítulo 1, también anteriormente pues ese texto cuando empieza su ministerio público, en Lucas 1 del 42, donde dice también otra vez en el mismo interlineal de Francisco de la Cueva, en el versículo 42, dice lo siguiente, donde le habla que le dice Jesús a este apóstol, le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, lo que es interpretado al día siguiente. O sea, ahí vas, o sea, le dice, tú eres Cefas, y resulta que si nosotros vamos otra vez al mismo interlineal, a la misma concordancia Strong, ese término Cefas que aparece en el numeral 2786 nos dice que Cefas, original caldeo, quiere decir roca, Cefas, sobrenombre de Pedro, Cefas. O sea, lo que estamos viendo acá, Petrus, Petra, Cefas, aquí mismo lo dice, literal o figurativo puede ser piedra, roca, masa rocosa, en el sentido pues de una figura donde se estaba dando esto, este diálogo que era a las afueras de la ciudad de Cesarea de Filipo, donde había un gran templo de un dios pagano. Entonces, ese mismo escenario es interesante. Ahora, entonces, ¿a qué nos vamos eso? De que si los dos pueden ser piedra o los dos pueden ser roca, ¿dónde está cada uno o cuál es realmente la interpretación que nosotros vamos a tener de este texto? En este mismo interlineal que estamos viendo de Francisco de la Cueva, nos da también, cuando da el mismo texto, nos da también dos referencias a pie de página, uno de la Reina Valera, revisa, y también de la Nueva Versión Internacional. Son dos Biblias evangélicas pues muy importantes, de mucho estudio. Pues sabemos que la Reina Valera de la época de la Reforma Protestante fue hecha de lo que llaman el texto receptus, o sea, el texto recepto de Erasmo de Rotterdam, que es ese, inclusive que también muchos no saben que fue un humanista,
un filósofo y un biblista católico. Él nunca se separó de la Iglesia Católica. Mientras que en el otro lado, en la otra vertiente, está de la Nueva Versión Internacional, que es también una edición muy importante de la Palabra de Dios de Biblias evangélicas, que está llamado lo que llama los textos recibidos, que son anteriores al siglo IV, los primeros códices, sobre todo el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que también es patrimonio histórico de la Iglesia Católica. Estamos hablando de unos códices antiguos en griego koiné, de los más completos que se conservan, porque no hay originales, hay original, nadie puede dar un original, ni el Evangelio de Mateo ni ningún otro. Se conservan copias, códices, manuscritos o fragmentos. Todo eso en el mismo contexto histórico, tanto el texto receptus como el texto recibido es parte de lo que es el patrimonio histórico también de la Iglesia Católica, el aporte que la Iglesia Católica ha hecho en lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras, tanto para eruditos de la rama católica como de la rama evangélica. En la Reina Valera, revisada en ese mismo texto de Mateo 16, 18, dice algo muy interesante, dice, y yo también, dice, la confesión de Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero en el otro lado, en la Nueva Versión Internacional, cambia, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, volvemos a lo mismo, piedra, roca, Cefas, Petrus, Petra, simplemente juego de palabras de una manera pues simbólica, de una manera figurativa. Ya lo importante es mirar a ver la relación directa entre Jesucristo, porque si nosotros vamos en ese mismo paralelismo, en el mismo contexto gramatical, tanto los versos anteriores como en los versos posteriores, el diálogo está dirigido entre Jesucristo y el apóstol. O sea, Jesucristo hace una pregunta y es Pedro el que responde. De eso voy a hacer, o sea, cómo interpreta la Iglesia Católica ese texto lo voy a hacer más adelante. Pero lo importante es cuando vamos a los mismos códigos morfológicos de lo que dice aquí Francisco La Cueva. Aquí es importante cuando Jesucristo le dice, y yo te digo a ti, dice, ese es un pronombre personal, o sea, se está refiriendo al apóstol, que inclusive, como dice anteriormente, no se llamaba Pedro. Eso es un sobrenombre que Jesucristo lo llamó. Él realmente se llamaba Simón o Simeón, que es un nombre derivado del hebreo Ismael, que quiere decir Dios escucha, Bar-Jona, o sea, hijo de Jonás. Ese era su nombre original. El título de Pedro, como lo decíamos, como estamos hablando en Juan 1:42, ya lo veíamos, Cefas, se lo da el mismo Jesucristo. Y después, si nosotros vamos al versículo 18, que siga, al versículo 19, que sigue después del versículo 18 en cuestión, sigue hablando Jesucristo, nuevamente retoma, la conversación es solamente con Pedro, independientemente que están además todo el grupo, los 12 apóstoles, ¿no? Porque Jesucristo primero hace una pregunta abierta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después hace una pregunta cerrada a esos discípulos que estaban inmediatamente con él, y es Pedro el que toma la palabra. Y en el versículo 19 sigue diciendo también en la misma palabra de Dios, dice, daré a ti las llaves del reino de los cielos. Otra vez, daré a ti, otro pronombre personal. O sea, ¿a quién está refiriéndose? Tanto en el versículo anterior como en el versículo siguiente, ¿a quién? A Cefas, que también es roca. O sea, ese diálogo, o sea, gramaticalmente la conversación está dirigida entre Jesucristo y el apóstol. Que si vamos a hablar que entonces, como quieren hacer pensar nuestros amigos apologistas, como el caso de Juan Peña, entonces que nosotros estamos negando que Jesucristo es la roca principal. No, nosotros no negamos eso, pero nosotros no podemos negar, y eso va en concordancia cuando estamos hablando del primado de Pedro, de que es la iglesia de Jesucristo, de que es una sola, porque él mismo, cuando yo veía a Juan Peña, yo lo felicité, porque él da a entender en la misma morfología de que es la primera vez en el texto del Evangelio de Mateo donde se utiliza el término eclesia, asamblea, reunión de fieles, en una forma singular. O sea, no son iglesias, es una iglesia que es de Jesucristo. Ahora, nos da a entender que las puertas del Hades, como dice la muerte o el infierno, el ínferos, no prevalecerán o no podrán vencer. Es interesante porque nos da a entender que es la iglesia de Jesucristo. Él es el que la sostiene, Él es el que nos redime. Son palabras que vienen directamente de lo alto, como el verbo de Dios encarnado. Y lo importante del caso, independientemente que queramos desligar en Mateo 16, 18 a Pedro, es una iglesia que está destinada a estar hasta la consumación de los siglos. Habrá que mirar a ver desde la misma exégesis, como decía nuestro amigo Juan Peña, desde la misma historia, cuál iglesia es.
Eso es interesante. Ahí entonces tenemos que entrar a historia, tenemos que entrar a arqueología, tenemos que entrar a los inicios de la iglesia cristiana para mirar esa transversalidad de lo que estamos hablando ahí en el mismo texto a lo que nosotros podemos mirar en lo que es ya la historia del cristianismo. Porque si nos vamos a quedar solamente en la morfología y nuestro amigo Juan Peña nos va a dar una clase aquí solamente de morfosintaxis, bueno, nos va a quedar corto, porque las dos ramas como se estudia la Sagrada Escritura son primero esa parte y después lo más interesante, lo más importante de mi calidad de teólogo es la interpretación, que es la exégesis del texto bíblico. Pues ahí es donde nosotros tenemos que ver también qué realmente lo que nosotros podemos aprender de ese texto. Otra de las cosas que yo le quería decir a nuestro amigo Juan Peña, cuando él hacía su transmisión, aunque fue tiempo pasado, si me equivoco, me corrige por favor, pero era a raíz de otro apologista católico, el señor Mónico Vázquez, donde él decía también, porque ese texto es de mucha discusión, muchos eruditos evangélicos, como es por ejemplo Oscar Kuhlmann, un gran biblista alemán, decía que ese texto hacía referencia a Pedro, pero bueno, en fin, nuestro amigo Mónico Vázquez también lo dice en la Iglesia Católica, es que posiblemente ese diálogo se haya hecho evidentemente en arameo, porque la lengua que hablaba Jesucristo es un dialecto del hebreo. En arameo, el arameo es el mismo término, cefas es igual, piedra es igual, o sea, no es ni roca más grande o una roca más pequeña, no, es el mismo término. No me acuerdo bien, pero al parecer nuestro amigo Juan Peña decía que eso no le da mayor importancia. Quiero decirle que si vamos a hablar de lo que es papirología, lo que es el estudio de estos textos antiguos, hay una gran probabilidad, por eso decía, porque no nos podemos ni nosotros comprobar ni desmentir, que el texto original haya sido escrito en hebreo. De eso vamos a mirar, a ver, yo tengo este libro sobre Jesucristo, es una interesante obra de Jesucristo, es de un erudito católico que es un doctor especializado en todo lo que es la historia antigua. Nos dice acá, donde hace una referencia a Mateo 16:18, dice, sin embargo, al principio el uso y difusión del texto de Mateo se oponía en gran dificultad del idioma en que estaba escrito. La noticia ya daba que Papías, algo muy importante, un primer discípulo de los apóstoles, de que Mateo escribió el dialecto hebraico. Es una realidad confirmada por otros antiguos, como quién, otros padres de la iglesia como Irineo, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, quienes hablan igualmente que la lengua hebrea o paterna es casi seguro que el término hebreo designa, en este caso, el arameo, como en el contemporáneo de Flavio Josefo sobre las guerras judías, ya que en tiempo de Mateo en Palestina se habla del arameo. De todos modos, pues hebreo o arameo, la primitiva lengua semítica, era inalcanzable a los cristianos de estirpe no judía y también a muchos otros procedentes del judaísmo de la diáspora, o sea, de la dispersión, que no conocían más que el griego koiné o el griego dialecto. Entonces, lo más probable es que ese texto que estamos en cuestión se haya escrito originalmente en arameo y el mismo término cefas da para que piedra, Petrus, Petro, Petra, así se quieren hacer todo ese juego de palabras. De que es un diccionario bíblico enciclopédico, este ya es evangélico de Alfonso Ropero, un gran erudito de la materia, como cité a Francisco Lacueva, con nosotros vamos a mirar a ver, porque yo cito eruditos, yo cito personas que sí son especializadas en la materia del mundo protestante. Cuando dicen el Evangelio de Mateo en la página 1028, otra cosa importante que hay que tener en cuenta, dice, primer evangelio canónico, y fue canónico por la Iglesia Católica, porque el primer evangelio en redactarse fue el Evangelio de Marcos, hacia los años 45, pero es la Iglesia Católica la que lo puso en primer lugar. Tan es así que hasta las Biblias evangélicas todavía en primer lugar. Entonces, es canónico y también es la Iglesia Católica la que le dio, por así decirlo, sigue diciendo, unánimemente ha atribuido a Mateo desde el mismo inicio del periodo posapostólico. Según el testimonio otra vez de Papías, este evangelio fue escrito originalmente en ¿quién? Arameo, conformando solo en una tradición griega. La crítica moderna debate del actual evangelio de Mateo fue escrito originalmente en griego o en arameo. Según la opinión de la mayoría, Mateo actual se remonta a los años 85 o 90, redactado en Siria y más antes del año 30, redactado en Palestina antes de la violenta destrucción que sufrió la población judía durante la revolución y las guerras en el... Guido, le paré el tiempo desde 18:36. ¿Sí lo estabas escuchando bien, Peña? Peña, Se ¿sí le lo estabas cortaba un escuchando? poquito ahí la... Se salió, se fue. Sí, sí se le cortó, pero Le logré detener el tiempo. como medio minuto se le cortó por ahí, más o menos. Le logré detener el tiempo.
Ahorita que regrese. Démosle un tiempecito, ¿no? Un saludo para el hermano Lidio Guerrero, Ángel Méndez, el hermanito César Mondaca, Corazón de Oro, Javito Cardoso, José Juan Porras, Eddie Delgado, Benigno Pérez, Álvaro Hernández, apologista católico Elmer Arana. No se lo pierdan, yo voy a tener un debate con él el sábado 18. Wow. Vamos a hablar acerca de la sola escritura. Va a estar interesante. Creo que ya regresó Guido. Deje ver. Sigue teniendo problemas con su internet. Usted me ve y me escucha bien, ¿verdad, Peña? Ok, yo lo veo a usted y lo escucho bien. No sé si el público nos ve mal o nos escucha con interferencia, que nos diga también. Está Guido, ahora sí. Aló, aló, aló. ¿Aló? ¿Qué pasó? Tiene su imagen detenida ahorita y no se está ¿Me escuchas? escuchando. Ahorita se está moviendo. ¿Ves? Me salí de la transmisión cuando estaba finalizando mi exposición. No sé si fue yo o fue desde tú transmites. ¿Qué pasó? Desde antes que te salieras, te dejaste de escuchar bien y te detuve el tiempo en 18 minutos con 36 segundos y contando. Después te saliste porque no me escuchaste que te había detenido el tiempo. Pero entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Te quedan como 2 minutos, ¿Listo? como dos Listo, ya. minutitos. Retomo. Creo que tu internet está Gracias. mejorando. Sí, bueno, me disculpa, no me vi que en ese momento. Gracias. Entonces, retómame mis 2 minutos que voy a finalizar mi primera intervención. 2 minutos exactos, ¿ok? Listo, gracias. Bueno, estaba aquí con Alfonso Ropero de este diccionario bíblico, que hay mucha probabilidad de que el Evangelio de Mateo ya esté escrito en arameo. Él decía de que, según la opinión de la mayoría, los eruditos, el actual Mateo se remonta a los años 85-90, redactado en Siria y más concretamente en Antioquía, pero una importante minoría también de eruditos bíblicos lo sitúa entre los años 70 después de Cristo, redactado en Palestina, antes de la violenta destrucción de lo que fue las guerras romanas del año 70. Es el evangelio más próximo a la lengua y a la mentalidad y a la cultura de los judíos. Entonces, probablemente, como eso he hablado yo, tanto eruditos católicos como evangélicos, si nos vamos solamente a lo que es la parte gramatical, posiblemente también ese evangelio fue escrito en arameo. Y en el término arameo, el término piedra, no hay una distinción entre piedra grande o piedra pequeña, ni mucho menos. Para que sepamos quién es finalmente Papías, lo vamos a hacer de este también erudito del mundo protestante, Justo L. González, nos dice también en su libro Historia abreviada del pensamiento cristiano, porque ambos sitúan a Papías, que es el que dice que realmente posiblemente haya sido redactado en arameo. Dice, para que sepamos quién es, Papías vivió entre el año 70 al año 163 después de Cristo. Fue discípulo de Juan, nótese bien, del apóstol Juan, o sea, ocular, testigo ocular de alguien que reclinó su pecho ante Dios hecho hombre. Más tarde llegó a ser obispo de Hiriápolis. Importante esto porque no solamente fue un discípulo, sino que también fue un jerarca. Y ahí vamos hablando de lo que es la asociación apostólica. En aquella ciudad se dedicó a coleccionar cuantos dichos o enseñanzas de Jesús oía narrar, a lo que por ahí pensaban. De todos modos, copiló y compuso su obra, explicación de las sentencias del Señor, en 5 libros, de la cual no se conserva más que algunos fragmentos. O sea, que este Papías que está haciendo mención, tanto mi obra católica como el diccionario evangélico, fue un discípulo inmediato del apóstol Juan, fue un apóstol, perdón, fue un episcopo, o sea, fue un jerarca, y él es el que nos dice que para la época de él, como después lo dice también Eusebio, el evangelio de arameo. Gracias. Tiempo, hermano.
Vamos a reanudar. Si Guido no terminó, puede continuar, no hay problema. Sí, para que cierre lo que él traía preparado. Gracias, ya ha terminado. Sí, simplemente estaba diciendo que Papi diría, pues, es una obra interesante que nos da referencia Justo L. González. No era más. Gracias Juan y gracias Arnold. Entonces escuchemos también atentamente lo que nos quiere decir nuestro amigo Juan Peña. Si quiere utilizar Juan Peña toda la pantalla completa, porque él trae un PowerPoint, por mí no hay ningún problema, para que la gente pueda apreciar también su exposición. Ya Arnold mirará a ver. Por mí no pasa absolutamente nada. Gracias. Entonces, hermano Peña, cuando usted comienza a exponer, le comienza a contar su tiempo. Okay. Mi PowerPoint está en toda la pantalla. Así está bien, hermano, ¿cómo está? Yo voy a estar en el PowerPoint y usted nomás me avisa ahí. Y yo le cambio. Así como está bien. Así como está bien, hermano. Ok. Entonces, ¿comienzo o qué? Pero espera unos minutos porque Guido se volvió a salir. Ahí está volviendo a entrar. Espere unos momentos. Lo importante es que su oponente escuche su exposición. Se volvió a salir. Seamos pacientes, hermanitos. Estas cosas suceden en Internet. ¿Todo bien? ¿Escucha bien? Listo. Ok, entonces usted está escuchando bien, ¿verdad, Guido? Bueno, adelante, hermano Juan. Adelante, hermano, gracias. Bueno, el primer bosquejo que traigo aquí, válgame la redundancia, es el bosquejo del capítulo de Mateo 16. Yo lo segmenté de la siguiente manera. Del versículo 1 al 4 encontramos la conversación de Cristo con los fariseos y los saduceos. Del versículo 5 al 12, en esta porción tenemos la conversación de Jesús con sus discípulos acerca del pan y de la levadura. Versículo 13 al 20, que aquí es donde vamos a estratificar para poder ahondar en el pasaje que estamos comentando. Encontramos la conversación privada de Cristo mantuvo con sus apóstoles acerca de sí mismo. Cristo predice, bueno, del versículo 21 al 23, Cristo predice ahora a sus discípulos sus padecimientos próximos, su muerte violenta y su resurrección gloriosa. Del versículo 24 al 28, después de que Cristo ha mostrado a los discípulos lo mucho que él ha de sufrir, ahora les muestra lo que ellos también han de sufrir. ¿Puedes poner el mapa, Arnold, ahí, por favor? Ok. Empezamos con el versículo 13, que es la parte donde nos interesa, para ir viendo un poquito el contexto anterior al pasaje de Mateo 16-18. Este diálogo, esta declaración de Pedro sucedió en Cesarea de Filipo, como Guido ya lo había mencionado, en la base del Monte Hermón, enfrente del templo de Pan, en el manantial de Banias, lugar que comparte una larga historia con deidades paganas. Jesucristo hace una pregunta muy importante y muy trascendente que se expande hasta los tiempos contemporáneos: ¿quién es el Hijo del Hombre? Hoy en día esa pregunta sigue siendo una pregunta trascendental, porque hay unos que dicen que Cristo es simplemente un hombre mortal, es decir, que no es divino. Otros dicen que Cristo es engendrado por Pedro, por José. Otros creemos que es la segunda persona de la divinidad, el hijo del Dios viviente, que es el Padre, la segunda persona de la divinidad, etcétera. Entonces aquí les hace una pregunta trascendente de quién piensa la gente que es él. Ahí es necesario aclarar que el título de Hijo de Hombre, hermano Juan, solo se atribuye a Cristo.
era necesario tener un concepto acertado, lo que decía yo ahorita, de quién es el Hijo del Hombre. Se volvió a salir Guido, no está escuchando su exposición. No sé si quedamos mejor de acuerdo en que, no sé, ustedes, usted sabrá, usted me dice si lo dejo continuar o él, pero él tiene que estar aquí presente, escuchando su exposición. Claro. Está raro, no sé, porque su exposición casi siempre... En exposición, pues. Su exposición casi la dio toda y pues no hubo, ¿cómo se dice? Tanta interferencia. Bueno, sí tiene problemas con su internet, porque cuando entra está el círculo leyendo. Sí. Ahorita que regrese. ¿Qué minuto llevaba? 3. Bueno, un saludo para los hermanos presentes, a Mike A. León, Edwin Chavarría Bravo, Benigno Pérez, a Álvaro Hernández, Gloria Alamo, apologista católico o Almerarana, cristiano católico. A ver, ya regresó Guido otra vez. ¿Todo bien? No sé si es que me está fallando el internet, pero me estoy saliendo la transmisión. No sé si es acá que tengo baja señal o ustedes han seguido con la transmisión normal. Me disculpo de antemano, porque empecé a mirar la transmisión de cuando estaba Juan Peña y ya después me tocó que volver a reiniciar. Y ¿sí puedo escuchar bien la exposición de él desde el comienzo? No, ¿verdad? No, pero si por cuestión de tiempo pues que siga, no sé ahí. Por mí no hay problema. Entonces, aunque usted se salga, que él siga exponiendo y cuando usted regrese yo lo ingreso. Sí, pero bueno, ya estoy otra vez. Ojalá que es que no sé por qué me está fallando el internet. Pero no, que siga Juan con su exposición. Bueno. Hermano, continúe. Ponme la exposición, la diapositiva 3, por favor, Arnold. La 3. Bueno, el versículo 13, como decía, el versículo 13 empieza desde el lugar geográfico donde Pedro hace una declaración. Esta región, pues ya lo dije, ahí en la base del Monte Hermón, y hace la pregunta trascendental: ¿quién es el Hijo del Hombre? El título Hijo del Hombre siempre se le atribuye solamente a Cristo. La Biblia siempre que hace mención del Hijo del Hombre se atribuye exclusivamente al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el versículo 13. El versículo 14 dice: algunos responden que es Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Es el único que dice que es Jeremías, es Mateo. Los otros evangelios sinópticos no mencionan a Jeremías. Versículo 15, Jesús les pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora sí, ya el Señor ya no hace una pregunta general, sino le hace una pregunta específicamente a sus discípulos, a sus más allegados, ¿no? Para ver qué concepto tenían ellos del Señor Jesucristo. Versículo 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí cuando le añade Pedro, tú eres el Cristo, ahí está un diccionario de Love Nidia, 5382 es el número, que dice que Mesías, título para el ungido, es decir, la elección especial de Dios. Hay una referencia a unos pasajes, pero es necesario hacer énfasis en que el Mesías era el que ellos estaban esperando, ¿verdad? El libertador, el ungido, por eso dice en plural, dice en singular, el ungido. Recordemos que esa palabra ungido también se usaba para los profetas, a veces se decía a los profetas ungidos de Dios, pero aquí está hablando de manera singular, el Mesías, es decir, solamente hay un Mesías, ¿verdad? No hay varios Mesías. Versículo 17 dice: Cristo le dice a Pedro que es bienaventurado. El léxico de Alfred Tuggy
nos dice que esa palabra bienaventurado es Macarios, que significa feliz, dichoso o afortunado. Nosotros en nuestro tiempo podíamos entenderlo como si te sacaras la lotería, o mejor que eso, ¿verdad? Porque el tener un concepto correcto de quién es Cristo es prácticamente la base en la cual se fundamenta el creyente y el cristiano. En este versículo 17 hay dos aspectos importantes. Vuelve a mencionar otra vez el Hijo del Dios viviente. Sabemos que en Deuteronomio 5:26 nos dice que de la siguiente manera, dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, del Dios viviente? Evidentemente aquí está hablando del Padre, ¿verdad? Aquí tenemos al Hijo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la naturaleza divina. Todos estos aspectos nos revelan estos pasajes. Otro punto dice, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento y la acertada percepción que tiene Pedro sobre quién es Cristo no proviene de un origen humano, un origen carnal, sino que proviene del mismo Padre de los cielos. O sea, él fue el que le enseñó, el que le reveló que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Esto nos dice que siempre es Dios el que toma la iniciativa para revelarnos a nosotros quién es la naturaleza divina, quién es Cristo, quién es, etcétera. Todas sus verdades solamente se revelan a través de la palabra de Dios y a través del Señor Jesucristo. Versículo 18 dice, ahora Cristo dice algo a Pedro. Note que aquí hay una comparación. En el versículo 16, Pedro dice algo de Cristo. O sea, tú eres el Cristo. Ahora es al revés. Ahora Cristo dice algo de Pedro. Noten que en estas dos oraciones tenemos una oración copulativa atributiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos el verbo ser o estar. Tú eres. Todas las oraciones que tienen este verbo copulativo o atributivo se les llama oraciones atributivas. Aquí Cristo le está atribuyendo algo a Pedro, una cualidad. A Pedro le está atribuyendo una cualidad. Bueno, aquí en este versículo hay 4 aspectos importantes que yo alcancé a ver y alcancé a resaltar. Primero hay una declaración, tú eres Pedro. Siempre que se hace la referencia a Petros, como decía Guido, la palabra Petros aparece 161 veces en el Nuevo Testamento y siempre es referida a la persona de Pedro, siempre. Jamás hace alusión al fundamento, ¿no? En este caso, nada más tendríamos, en dado caso de que Mateo 16:18 fuera Pedro el fundamento, pues tendríamos un solo pasaje en toda la Biblia haciendo referencia a Pedro como el fundamento de la iglesia. Pero siempre que aparece, repito, esa palabra solamente es para referirse a la persona de Pedro o al nombre de Pedro. Y sobre esta piedra, bueno, exegéticamente la Biblia siempre nos muestra desde el Antiguo Testamento en Isaías 28:16 que la piedra es Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Note esa frase, de cimiento estable. Si bien sabemos que Pedro fue una persona muy voluble, ¿no? Una persona inestable, impulsivo. Cuando él cortó la oreja, pues no era un hombre que hablaba de dominio propio, sino una persona impulsiva, cortaba orejas, era volátil, traicionó al Señor Jesucristo, inestable. Ahí mismo en Mateo 16:20 dice el Señor Jesucristo, Pedro es usado por Satanás, por decirlo de esta forma, porque le dice que quiere frustrar el plan de Dios para no llevarlo a la cruz. Y el Señor le dice, alejado de mí, Satanás. Entonces Isaías y toda la palabra de Dios nos dice que la piedra de cimiento estable es el Señor Jesucristo. Y por si nosotros quisiéramos poner otro fundamento, 1 Corintios 3:10 nos dice Pablo, 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ojo que aquí no dice Pablo, yo soy el fundamento, dice yo puse el fundamento y otro edifica por encima de él. Pero cada quien uno mire cómo se edifica y dice, porque el fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Que es Cristo. Hay algunos comentaristas bíblicos como Henriksen, Millos, algunos eruditos que sí hacen una alusión a Pedro como un fundamento, pero no en un sentido primario. Es decir, no sobre él se edifica la iglesia, sino que él también, al igual que los otros apóstoles, constituyeron el cimiento. Por eso en Efesios 2:20 tenemos un genitivo de asociación, es decir, edificado sobre, no dice que ellos son el fundamento, dice, sino que sobre ellos, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, no solamente los apóstoles, sino también los profetas. Entonces también nos dice esta parte, ¿no? Es necesario poner atención a ese tipo de cosas, de que el cimiento, según la Biblia, siempre lo pone como Cristo, ¿no? Y eso también, Guido, pues yo creo que está de acuerdo, la Iglesia Católica está de acuerdo con esto, de que Cristo es la piedra angular. Bueno,
Pon la diapositiva, Arnold, de la sintaxis, por favor. Ok. Bueno, aquí ya vamos a echarnos un clavado a lo que es la morfosintaxis de los textos. Ahí tienen con rojo la primera oración. Aquí tenemos 3 oraciones. La primera oración es una oración subordinada. ¿Qué significa esto? Que tenemos 2 verbos. Ahí está el primer verbo, está subrayado, es lego, que significa digo. También yo a ti digo. Este texto lo copié del códice sinaítico, que son los textos más antiguos que tenemos sobre el griego. Así está el orden, así como están las palabras aquí en su pantalla. Tenemos el verbo copulativo, el verbo lego, y tenemos también en la misma oración, tenemos el verbo el verbo i, que viene siendo también un verbo copulativo porque es eres. La primera oración tendría que ser así: cagodesilego, otisi y petros. Que el Señor aquí prácticamente le está diciendo a Pedro, le está atribuyendo a Pedro una cualidad. Dice, tú eres Pedro. No dice, tú te llamas Pedro. O sea, le está diciendo, tú eres Pedro. Y ahí está una separación en su pantalla donde está la conjunción que, o kai, que algunos le dicen kai, pero realmente se dice que. Y nos está haciendo una separación. Ahí vienen ustedes, puso unas segmentaciones con negro para dividir las oraciones. Está diciendo, y en esto sí me gustaría que pusiera mucha atención, Guido, porque tú como teólogo, pues me imagino que debes de saber lo que es la sintaxis y la composición gramatical. Y dice, y sobre esa preposición epi, es una preposición locativa. ¿Qué significa esto? Que si dibujamos una línea, por encima de esta línea, que es el cimiento, por encima de esta, él va a ubicar algo, o él va a hacer algo. En este caso dice que él va a edificar. Él va a edificar, pero ¿sobre cuál roca? Es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Si ven ustedes ahí con amarillito, yo puse un pronombre personal demostrativo en caso dativo y género femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dice sobre esta, la roca, porque así está ordenado en el griego, tafti, tipetra, que vendría siendo la pronunciación, no concuerda con el sustantivo petros. Por eso el griego sí hace una separación de petros y petra. Yo no creo que sea capricho de los copistas, no creo que sea capricho de los que escribieron el códice sinaítico, las copias. Si bien, como dice Guido, no hay un original, pero es la base que tenemos. De ahí se desprenden todas las traducciones en español, en todos los idiomas. Entonces yo no creo que sea un capricho de los copistas haber hecho esta distinción de petros y petra, porque petros está en género masculino y está en caso nominativo, es decir, el pronombre demostrativo que está aquí, tafti, no puede calificar a Petros. Es como si yo dijera, tú eres el actor y con esta actriz vas a hacer la película o vas a rodar la película. Yo no puedo decir, tú eres el actor y con este actriz no corresponde ese pronombre con el femenino, porque califica a un género masculino. Entonces, gramaticalmente es muy difícil, ojo, estoy diciendo que gramaticalmente es muy difícil atribuirle que el Señor está hablando que sobre Pedro está edificando la iglesia, más bien está diciendo sobre esta roca. Entonces, evidentemente, si hacemos una exégesis, pues sabemos que Cristo es la roca inconmovible, el cimiento estable donde la iglesia se edifica. Y por último tenemos la oración que dice, ahí está en púrpura, bueno, esa es la segunda oración, sobre esta piedra edificaré ese verbo ecodomizo, está en voz pasiva, en voz activa, que quiere decir que el Señor mismo es el que está edificando la iglesia, no le está diciendo, Pedro, tú eres el que vas a edificar la iglesia, no le está delegando a él una función de edificar la iglesia. Ahora, otro punto que yo no encuentro consistencia en la teología católica es que ellos no creen en seguridad de salvación. Entonces, ¿qué garantía habría de que Pedro fuera el cimiento estable o el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia si él puede claudicar o si él puede apostatar de la fe? Entonces, si no hay una seguridad de salvación, si no hay algo sólido, estable en la teología católica, entonces yo le preguntaría cómo es posible que un hombre constituya el fundamento de la iglesia. Sería muy difícil que Pedro pudiera ser estable para siempre. Por eso aquí dice Cristo, yo mismo edificaré la iglesia. Si le puedes dar a la otra diapositiva, Arnold. Algunos católicos dicen que edificar y semelios es lo mismo, porque algunos católicos, yo he escuchado a algunos amigos católicos, no sé si todos, y no sé si es postura del magisterio,
que el Mateo 16, 18, Cristo funda su iglesia. Ahí no nos habla de ninguna manera, ni siquiera encontramos un verbo que diga semelios. La Biblia en griego sí nos hace distinción de esas dos palabras, ¿verdad? Semelios es cavar, es poner el cimiento hacia abajo. Y el otro verbo que es de edificar, lo tengo, permítame. El otro verbo es icodomiso. Icodomiso es hacia arriba, ahí están las flechitas, lo puse de manera didáctica para que la gente lo viera. Icodomiso es hacia arriba, edificar hacia arriba, se construye a partir del fundamento hacia arriba, por eso es lo que le explicaba yo a Guido en el video. Y ese texto, esa palabra la encontramos ahí en el texto que estamos hablando. Yo también te digo que tú eres Pedro, y encima, sobre esta roca edificaré. Edificar es ya del fundamento hacia arriba, repito. Y en Lucas 46, 48 encontramos el ejemplo de dos constructores. Dice, construyó una casa, cavó bien hondo, si se fijan, cavar pues es hacia abajo, ¿no? Yo no puedo cavar hacia arriba, tengo que cavar hacia abajo, o sea, del fundamento, que es lo plano, lo horizontal, hacia abajo es cuando tengo que hacer el cimiento. Dice, construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento. El cimiento no se pone arriba, se pone abajo, evidentemente, sobre la roca. Por eso ahí está otra vez la preposición epi, sobre, por encima de la roca puso el cimiento. Perdón, fue que edificó él. Dice, luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla, dice, porque estaba construido sobre la roca. Ahí estamos hablando que la roca pues es también Cristo, porque Cristo es inamovible. El Señor no se mueve, o sea, es algo sólido, algo firme que no se puede malear, no se puede, es invariable el fundamento de Cristo. Arnold, si puedes poner la última diapositiva. Yo algunos de los puntos que veo en contra de este asunto de decir que Pedro es el fundamento serían estos los siguientes. Esta sería una respuesta a la interpretación católica. Bueno, el pasaje no da apoyo alguno a la otorgación de alguna autoridad, casi absoluta, o un simple hombre o sus sucesores, ¿no? O sea, el texto no nos está diciendo para nada eso. O sea, sería extrapolar el pasaje y meter algo que el texto no nos está diciendo. O sea, el Señor no le está diciendo, tú eres el primer papa, o tú tienes una facultad de dar de poner sucesores. O sea, el pasaje no nos está diciendo para nada algo semejante, ¿no? Otro punto es que Petros y Petra eran equivalentes. La respuesta es que no sabemos suficiente acerca del arameo para hacer esta afirmación. Tenemos el texto griego inspirado y por eso debemos guiarnos en eso. Es decir, o sea, sí, yo sé que en el arameo no existe distinción de géneros, eso es evidente, ¿va? Pero si tenemos los copistas, tenemos el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, los textos más antiguos que tenemos del escrito del Nuevo Testamento, y esos textos hacen diferencia entre Petros y Petra, entonces yo no encuentro una razón para especular, ¿verdad? Todo lo que yo diga sería especulativo, ¿verdad? O sea, sería especular, bueno, es que fulanito dijo que había un texto en arameo, pero no lo tenemos a la mano, entonces no es una prueba que podamos confiar, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Otro punto es que jamás se presenta a Pedro como una autoridad distinta a los demás. Ahí tenemos Lucas 22, 24 al 30, cuando ellos están discutiendo quién será mayor, dice, en el reino de los cielos, ¿no? O sea, entre los mismos apóstoles estaban discutiendo quién sería el mayor, y la respuesta de Cristo, pues él no le dice, eres tú, Pedro, el mayor, o sea, tú eres el que tiene las llaves, tú eres el jefe, ¿no? En la iglesia. El Señor no les aclara eso. Otro punto es que no sobre Cefas en un sentido básico o primario. Eso es lo que le decía yo, Guido, que hay algunos que sí pueden decir que es Pedro uno de los fundamentos, pero no es el único. También los apóstoles construyeron el fundamento. Inclusive la Iglesia Católica tiene la idea de que de que los apóstoles y Pedro, en su sentido primario, por ejemplo, ellos se les delegó el evangelio, ¿no? Entonces la misión de la iglesia es conservar ese depósito de la fe y transmitirlo a los demás sucesores. En ese sentido, quizás le pudiera llevar una razón a Guido de que Pedro y los apóstoles constituyeron ese fundamento, pero no a Pedro exclusivamente como una cabeza federal o como una cabeza jurídica que gobierne toda la organización. Aquí dice, en un sentido secundario, okay, Pedro y los apóstoles, dice Efesios 2:20, es lo que le decía a Guido, ¿no? Hay un genitivo de asociación. Inclusive nosotros mismos
también somos edificados, o sea, los mismos creyentes somos piedras vivas, dice el mismo Pedro, ¿no? Nosotros somos piedras vivas también que digamos, el constructor que es Cristo, Él está edificando, o sea, Él está colocando arriba del cimiento. Cristo mismo puso el cimiento, pero Él mismo también está edificando la iglesia cuando dice que Él la edifica, quiere decir que Él es activo. ¿Qué significa esto? Que Él mismo está construyendo. Y en Efesios 2:20, que es un versículo que vamos a debatir después o vamos a dialogar después, encontramos un participio pasivo nominativo, que quiere decir ustedes están siendo edificados. Pablo está constatando que nosotros los creyentes también estamos siendo edificados sobre el cimiento, al igual que los apóstoles y los profetas. Eso es lo que está diciendo, siendo el mismo Cristo, dice ahí el pasaje, la piedra del ángulo. O sea, el mismo Cristo es la piedra del ángulo, el mismo Cristo es el cimiento, el mismo Cristo es el fundamento. Toda la teología protestante o reformada es cristocéntrica. Siempre tenemos a Cristo como el todo en la teología. Por último, dice Pedro en sus cartas, jamás habla de una autoridad sobre apóstoles ni sobre ancianos. Inclusive primera de Pedro 5:1, el apóstol Pedro se pone como anciano, dice yo anciano como ustedes. Pedro nunca dice yo estoy por encima de ustedes, yo tengo una jerarquía por encima de ustedes. En sus cartas no vemos que él se ponga por encima de los obispos, por encima de los ancianos, por encima de los presbíteros. Tampoco se pone él por encima de ellos. Entonces, bíblicamente no hay forma, yo entiendo que no hay forma de demostrar que Pedro tiene una preeminencia, quizás un liderazgo, ¿verdad? Pero no una preeminencia de autoridad sobre los demás apóstoles y mucho menos sobre la iglesia, ¿no? Yo creo que ahí culmino mi participación. Perfecto. 19 minutos. Te faltaron unos segundos. Voy a restablecer. Licenciado Guido, ¿está listo para sus 15 minutos de refutación? Sí, claro. Ok, entonces, si al final usted está a la mitad de una idea, yo lo voy a dejar terminar, ¿ok? Sí, gracias. Ok. Pero me avisa 5 minutos antes, por favor. 5, ok, yo le aviso. Gracias por tu educación y también a Juan Peña por esa excelente exposición, por su cultura, la forma como hizo su exposición, lo felicito, muy interesante. Puse mucho cuidado porque ya después voy a retomar, completamente de acuerdo con todo lo que él nos está hablando de la morfología, de la sintaxis, de la parte gramatical, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que sí hay algunas observaciones, y aquí está la gran discrepancia, es que ese mismo texto que él nos está hablando, si realmente, bueno, la idea principal, si en Mateo 16:18 otra vez vuelve a tomar la idea principal de Jesucristo, lo importante es que en el versículo 19 nos dice otra vez, Jesucristo le dice, y a ti, a Pedro, te daré las llaves del reino. O sea, ¿por qué entonces, si el personaje principal es Jesucristo, si Jesucristo, como dice él, no es tan importante, fue fusilámine, no tenía tanta autoridad, ¿por qué en el versículo siguiente, el mismo, ese que es Petras, Jesucristo le dice a que se llamaba Simón, que a él le va a dar las llaves? ¿Llaves de qué? En señal de poder. ¿De qué? Del reino de los cielos, nada más y nada menos que las llaves del reino de los cielos. Y lo que él, en singular, no en plural, lo que él ate en la tierra quedará atado y lo que él desate quedará desatado. Esas dos cosas, llaves es señal de autoridad. Atar y desatar es un hebraísmo muy importante, muy conocido por los rabinos de aquel entonces, que era señal de autoridad. Entonces no me venga a decir el señor Juan Peña que ese texto no hace también alusión a la autoridad que el mismo Jesucristo, como la piedra principal, llámelo como usted quiera, delega sobre su apóstol. No es solamente ese pasaje, hay otros pasajes en Lucas 22:32, también dice antes de su pasión, le dice, confirma a tus hermanos en la fe. A pesar de que el mismo diablo lo da a zarandear, él y no los otros, él tiene la misión de confirmar a su hermano en la fe. Y él, que es el pastor principal en Juan 10:10-11, poimé, kalos poimé, o sea, pastor principal en griego, él mismo, el que es el pastor principal de la iglesia, el que es la roca principal de la iglesia, a este que llamaba Simón, que también le da el nombre de piedra, Cefa, Kefas, y lo demostró desde la concordancia Strong, a él mismo también delega una función de pastor. En Juan 21:15-16 en adelante dice, apacenta mis ovejas y apacenta mis corderos. Son las ovejas de Jesucristo, son los corderos de Jesucristo, pero ¿quién la va a apacentar? Pedro.
Y además, me gustaría que nuestro amigo Juan Peña me dijera cómo entiende él en el versículo 18 cuando dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. ¿Por qué el apóstol Juan, discípulo, dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios? El que también lo llamó Cefas, el que también delega la función de confirmar a sus hermanos en la fe, y el que también le delega su pastoreo de su iglesia, de él, y que van a haber lobos también rapaces y todas cosas, pero va a haber un liderazgo de Pedro confirmado también en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Eso sería muy interesante y me gustaría mucho que si él como un apologista evangélico calvinista sabe sobre la muerte de Pedro, dónde fue, de qué manera, dónde está su tumba, si lo que dice la Iglesia Católica que fue crucificado en la colina Vaticana en tiempos del emperador Nerón, donde actualmente está la Basílica de San Pedro en el Vaticano, él lo puede desmentir o lo puede confirmar. Y si eso no tiene relación directa con lo que dice la palabra de Dios, que su muerte glorificaría a Dios. ¿Por qué la muerte de él y no la muerte de Pablo, que es mayor que él? En conocimiento, en erudición, o de Juan, que fue el discípulo amado. Interesante eso para que nuestro amigo Juan Peña nos lo diga. Él dice también, interesante, dice que ese texto no alusiona a que fuera una iglesia, ni que hubiera jerarquía y todas las cosas, pero él mismo está reconociendo que sus propios eruditos evangélicos están utilizando copias, códices, como el códice sinaítico del siglo IV y el Códice Vaticano del siglo V, donde ya existía la Iglesia Católica. Ese mismo Códice Vaticano está en la Biblioteca Vaticana, es parte de la Iglesia Católica. Eso no es ni de la Iglesia Evangélica, ni de la Iglesia Luterana, ni nada de esas cosas. Pruébeme a mí históricamente que su iglesia estaba en ese tiempo, porque esos textos son de lo que muchos conocen, que quieren pensar que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande y que el Papa es el Anticristo. Ese contexto histórico es muy interesante. Él decía que Papías él restaba importancia, pero bueno, estamos hablando de un discípulo inmediato de los apóstoles y que también fue obispo. Y esa es la cuestión. Yo no vi en ningún momento que nuestro amigo Juan Peña me desquebrajara la premisa que tiene la Iglesia Católica de que sí habían sucesiones, de que sí había jerarquías, de que sí había quienes lideraban esa iglesia, o es que fue una iglesia anárquica, o es que fue una iglesia comunista, o es que antes de la Reforma Protestante, ¿qué pasó? Cuando el mismo Jesucristo dice que ni las puertas del infierno podrán prevalecer. Que me explique eso también desde su sintaxis, desde su morfología, de qué manera él puede interpretar eso. Como alguien que pertenece a la Reforma Protestante, ¿a quién le creo? ¿A Martín Lutero? ¿A Juan Calvino? ¿A Snows? ¿O le creo a Jesucristo? Que él mismo dijo que a pesar de las propias debilidades de ese Pedro, que lo negó, que juró no haber conocido, pero el mismo Jesucristo lo confirma y dice que su muerte glorificaría a Dios y que su muerte, donde él no quisiera ir, eso, en la misma historia, en la misma tradición cristiana, nos identifica en el mismo lugar donde actualmente reside la residencia del Papa y donde está su tumba, que eso también es historia y eso también es arqueología. Esos puntos me gustaría muy importante que nuestro amigo Juan Peña nos analizara, porque si se va a quedar solo en la gramática, si nos va a quedar solamente en eso, pues se va a quedar muy corto, porque la Biblia tiene ante todo una aplicación teológica de lo que quiere el autor sagrado transmitir. Mire, son muchos los pasajes donde los propios cristianos primitivos reconocían que la piedra inicial de la iglesia era Pedro. De esta Biblia católica, es la Biblia Navarra, hecho por eruditos, porque no piensen que nosotros no tenemos eruditos, inclusive una de las principales Biblias de estudio actualmente, de la que se acerca más a los originales de la Biblia Católica de Jerusalén. Eso sí es reconocido en el mundo universal. Entonces no piensen que la Iglesia Católica no tiene biblistas, que la Iglesia Católica no tiene teólogos, que la Iglesia Católica no tiene forma de apoyar lo que cree. En esta Biblia Navarra, que es hecha por la Facultad de Teología de Navarra, España, en ese mismo texto de Mateo 16, 18, oficialmente la Iglesia Católica interpreta ese texto de la manera siguiente, exegéticamente, claro, es una interpretación personal, muy respetable también la posición de nuestro amigo Juan Peña. Este episodio se refiere a dos realidades estrechamente relacionadas: la confesión de fe de San Pedro y la promesa del primado de Pedro, movido por Dios. No afirma solo que Jesús es el Mesías, como él nos lo explicaba, sino que confiesa su íntimo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Mire, lo mismo que decía Juan Peña, lo dicen los biblistas católicos de la Biblia Navarra, anterior a lo que él decía, porque esto fue escrito hace más de 20 años. Cristo le anuncia que le conferirá poder de atar y desatar a la iglesia, ya lo expliqué, eso es un hebraísmo muy importante en la literatura rabínica. Veremos a ver si nuestro amigo Juan Peña conoce algo sobre el particular, puede mentirlo o puede afirmarlo. En relación directa a Pedro, ¿no? Porque dos capítulos después, en Mateo 18, 18, ese mismo poder se lo da a los apóstoles. Inicialmente era Pedro. 2 capítulos después, Mateo 18, 18, el mismo autoridad de atar y desatar se lo da a los otros apóstoles. Pero siempre Pedro aparece en primer lugar. Quisiera que nuestro amigo Juan Peña me hiciera también ese mismo paralelismo de Mateo 16, 18,
19 con Mateo 18. Primero en singular a Simón Pedro y después a los otros apóstoles. Y que por qué a los otros no le dijo que apacentara a sus ovejas y sus corderos. Quisiera que me lo explicara también. Y por qué solo la muerte de Pedro glorificaría a Dios. La iglesia siempre ha entendido que este don dado a Pedro se transmite también a sus sucesores en la sede episcopal de Roma. En la doctrina del primado de Pedro, que junto con la infalibilidad, cuando habla es cátedra en materia de fe o costumbres, fue definida por un dogma en el Concilio Vaticano I en su pastor extremos. El obispo de la iglesia romana es quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero a los apóstoles, y que había de transmitir a sus sucesores en cabeza del colegio de los otros obispos, como en Mateo 18 y también en Efesios 2:20. Pedro es el vicario de Cristo, pastor de la iglesia universal en la tierra, también lo demostré con Juan 21:15-17, el cual, por tanto, tiene la virtud de su función potestad ordinaria, que es su suprema, plena, inmediata, universal en la iglesia y que puede siempre ejercer de una manera libre, como aparece en el Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, numeral 18, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, canon 331. O sea, nosotros sí tenemos pruebas históricas y arqueológicas de que esa misma iglesia que funda Jesucristo, que el poder de la muerte no podrá vencerlo, ese mismo apóstol muere martirizado en Roma, y ahí hay una sucesión de personajes liderados como Clemente Romano, que se conserva una carta escrita a la comunidad de Corintios a final del siglo I, cuando aún vivía el apóstol Juan en Éfeso. Que me explique también si eso no es sucesión apostólica, si eso no es autoridad de un obispo por encima de un apóstol que todavía vivía, y eso es un documento no espurio como algunos piensan, sino que es un documento que se conserva como un legado histórico. De nuestro amigo Justo L. González, también, que no es cualquier bigote pintado en la pared, es un doctor en Sagradas Escrituras, en teología de la Universidad de Yale, el mismo. Veamos a ver que no sea la Biblia católica, sino que sea un erudito evangélico, si hay o no hay sucesión apostólica. Vamos a ver, pues, en su honradez académica. Estamos hablando de una persona de carácter internacional como Alfonso Ropero. Quiero decirle también a nuestro amigo Juan Peña, que si él no sabe, que tanto Alfonso Ropero como Justo L. González hicieron una Biblia con comentarios de los padres de la iglesia. Y curiosamente en este libro, que es de una editorial evangélica, esto es de la editorial CLIE, hablando sobre lo que es el tema de la sucesión apostólica, si hay primacía, si realmente Pedro tuvo un papel importante, porque nuestro amigo Juan Peña, esos otros pasajes no los tocó, ¿no? El de Lucas 22:32 y el de Juan 21:15, por lo general ellos no tocan eso, no simplemente hablan de la fragilidad de Pedro, pero no hablan de lo otro. Entonces, tratan de restar la importancia de eso, pero es el mismo Jesucristo el que está delegando esa función, el que está mirando a ver quién es el que lidera aún por encima de todos los demás apóstoles. Dice Justo L. González cuando se refiere también a un personaje importantísimo, como fue Agustín, obispo de Hipona, dice en palabras de él, alguien que es metodista, alguien que pertenece a la Reforma Protestante, del pensamiento de Agustín de Hipona, dice en la página 170, de forma literal, como dice yo, de las otras literatura evangélica, dice, aparte del apóstol Pablo, ningún otro autor cristiano puede igualarse a Agustín en lo que se refiere a su influencia sobre el pensamiento de los siglos subsiguientes. Por tanto, no extrañarnos otra vez que en el curso de esta historia, en los diversos contextos, aparezca el nombre insigne, mire bien, insigne, ¿de qué? De un obispo católico del siglo IV, del siglo V, como es Agustín de Hipona. El mismo periodo histórico de lo que nuestro amigo Juan Peña está diciendo, que sus eruditos utilizan Códice Vaticano y Códice Sinaítico. Que me muestre él si eso es una falacia, que me muestre él si eso no es algo histórico que puede demostrar. Entonces, si vamos a hablar de autoridad de iglesia primitiva, bueno, nosotros tenemos una ventaja de 16 siglos antes de la Reforma Protestante. Ahora, ¿qué dice Justo L. González sobre si hay autoridad y si hay primado? Dice en la página 167, de forma textual, ¿no? Un erudito, doctor en teología, dice, la apostolicidad de la iglesia que funda Jesucristo, ¿no? De la iglesia que nuestro amigo Juan Peña dice que el poder de la muerte no podrá vencerla. Gracias, que es en singular. Eso no lo explicó mucho él, pero en la primera intervención yo lo escuché, por eso que me fascinó, me encantó, porque es una iglesia de Jesucristo, es una iglesia que tiene autoridad, es una iglesia que tiene la efusión del Espíritu Santo, es una iglesia que se tiene que constatar en la historia
porque eso fue hace 21 siglos. Que me diga si eso es verdad o eso es mentira, o de qué manera él, como un apologista de la Reforma Protestante del siglo XVI, lo puede interpretar. Pero dice Justo L. González, de un episcopo del siglo V, dice, la apostolicidad de la iglesia se basa en la sucesión apostólica de sus obispos, o sea, de sus episcopos, como Clemente Romano, episcopo, como Papías de Hiriápolis, episcopo, como Ignacio de Antioquía, episcopo, y otros de esa misma era apostólica, sucesores inmediatos de los apóstoles. ¿Hay o no hay sucesión apostólica, señor Juan Peña? Dice, cuyo epítome se encuentra ¿en dónde? En Roma. Pues allí puede señalarse una sucesión, nótese bien, una sucesión interrumpida a partir de Pedro. ¿Y cómo identifica Justo L. González, erudito evangélico, a Pedro? Dice, figura de toda la iglesia de Jesucristo. Bien, entonces yo no me caigo solamente en la sintaxis, le agradezco, muy interesante, lo felicito que siga con todos sus análisis de morfología, pero eso, señor Juan Peña, usted tiene que llevarlo a la teología, eso usted tiene que llevarlo a la praxis, a lo que es la exégesis, si no, nos vamos a quedar solamente en lo que es escritural. Que queda como tarea que nuestro amigo Juan Peña, esta segunda intervención, me diga en qué está de acuerdo o en qué no está de acuerdo, y entonces con eso sí podemos concluir este tema tan fascinante sobre lo que es la sucesión apostólica, porque la invitación era eso. A mí no me interesa tanto que nuestro amigo nos muestre todas esas diapositivas y nos diga que entonces, que si el artículo tal, que si no, a mí lo que me tiene que demostrar el señor Juan Peña es la transversalidad de eso, o sea, ¿qué es lo que el autor quiso transmitir con ese texto? O sea, ¿tiene o no tiene liderazgo Pedro? O si es solamente pues algo que la Iglesia Católica se ha imaginado, y con eso entonces borramos muchos otros pasajes de las Escrituras donde también se habla de la autoridad de Pedro, y también tenemos que borrar la arqueología, tenemos que borrar la historia primitiva y tenemos que borrar una erudición como esta que no son libros de la Iglesia Católica. Gracias, y entonces escuchamos a nuestro amigo Juan Peña y continuamos entonces con esta segunda intervención. Adelante, Arnold. Te queda... Ay, lo restablecí, pero ibas por el minuto 13. Bueno, sí, claro. Bueno, entonces ya que me quedan 2 minutos, gracias, Arnold. Yo quiero mirar a ver, porque hay muchos documentos también históricos hablan sobre la primacía de Pedro. Clemente, patriarca de Alejandría en el siglo III, dice, Pedro es el bendito, el escogido, el preeminente, el primero entre los discípulos. Orígenes de Alejandría, siglo III, cuando se confería a Pedro el supremo poder de apacentar el rebaño sobre él como sobre piedra, se funda la iglesia, no se le exigió la confesión de ninguna otra virtud más que la caridad. Tertuliano de Cartago, siglo III, si todavía crees que está cerrado el cielo, recuerda que el Señor ha dejado aquí sus llaves a Pedro por medio de la iglesia. Y Cipriano, obispo de Cartago, siglo III, uno es el bautismo, uno es el Espíritu Santo y una es la iglesia de Cristo, Señor, fundada sobre Pedro por origen, razón, unidad. ¿A quién le creemos, Señor? Juan Peña, a Papías, a Clemente, a Orígenes, a Tertuliano, a Cipriano o a los eruditos protestantes, muchos con una visión anticatólica de la Edad Moderna. Dice también Dámaso, un obispo de Roma en el siglo IV, la iglesia de Roma ejerce su autoridad sobre las demás, no porque lo digan los concilios, sino por las palabras de nuestro Señor y Salvador en el Evangelio, pues a ella le concedió la primacía cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice también otro, León Mano, otro obispo de Roma en el siglo V, entre todos fue elegido solo Pedro, el cual fue antepuesto a la vocación de todos los gentiles, a todos los apóstoles, a todos los padres de la iglesia, a fin de que, aunque hay en el pueblo de Dios muchos sacerdotes y muchos pastores, sin embargo, Pedro rige a todos aquellos a quienes como cabeza principal rige Cristo. Por finalizar, Gregorio, también el grande, otro obispo de Roma, sucesor de Pedro en esa línea interrumpida, en el siglo VII, dice, para todo aquello que conoce el Evangelio, es cosa manifiesta que el bienaventurado, como nos explicaba nuestro amigo Juan Peña, príncipe de los apóstoles Pedro, fue por voz del Señor confiado el cuidado de toda su iglesia. ¿Y eso cómo lo confirmamos? Con Juan 21, 15, 17, 18, donde dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y la muerte de Pedro, crucificado en Roma en tiempos del emperador Nerón hacia el año 67, glorificaría a Dios. Gracias, Arnold, por ti. Justamente a tus 2 minutos. Voy a reiniciar el cronómetro. Ok, hermano Peña, ¿está listo para sus 15 minutos? ¿Quiere que le avise faltando 5, faltando 3, faltando 2?
Faltando 2, ok. 2 minutos. Ok, adelante. Cuando usted comience a exponer, le comienza a correr su tiempo. Ok, bueno, a Guido se le olvidó cuál era la mecánica del diálogo, ¿no? El diálogo tenía que demostrarme él con Mateo 16, 18 que hay una sucesión apostólica, ¿no? Nunca le dije que con la historia, que con la tradición, porque la tradición es maleable. O sea, si Guido va a aceptar lo que diga Papías por el simple hecho de que él lo dijo, esa es una falacia de autoridad, ¿no? Se le conoce como falacia de historicidad, es decir, porque lo dijo fulanito de tal, entonces tiene que ser creíble. Claro que no. La Iglesia Católica no cree en el premilenianismo de Papías de Herápolis. Entonces, no todo lo que diga Papías de Herápolis pues es cierto. Entonces, es una falacia de autoridad, no porque un padre lo diga quiere decir que sea cierto. Irineo de León también, por ejemplo, decía en su tradición que Cristo murió a los 50 años. La Iglesia no cree eso. Entonces, yo por decir, lo dijo Papías, digo, Irineo de León, entonces tiene que ser creíble. Claro que no. O sea, esa es una falacia, se le conoce como antiquitatem, es una falacia de autoridad, lo que él estaba diciendo. Yo no puedo decir que Isaac Newton, porque Isaac Newton dijo que 5 más 7 eran 2. Claro que no es, no voy a decir porque Isaac Newton lo dijo, claro que no. La tradición se comprueba siempre y cuando haya bases históricas, bases fidedignas para poder comprobar una historia, no simplemente citar una persona, ¿no? Él citó a Papías, citó a algunos, inclusive, mire, el teólogo Hans Kuhn, un teólogo prominente, contemporáneo, de gran respeto en la Iglesia Católica, él mismo no admite la credibilidad de Irineo en la misma sucesión apostólica. Dice la verdadera sucesión apostólica, dice Kung, no lo dice un protestante, lo dice un erudito católico, no es la sucesión de obispos, sino la sucesión del mensaje apostólico, del mensaje. Tal es la postura protestante, evidentemente es nuestra postura, ¿verdad? Que la sucesión es del mensaje. Recordemos que Pablo decía a la iglesia, si alguno de vosotros predica un evangelio diferente, alguno de nosotros, no dice, nosotros tenemos la autoridad de decir lo que queramos. Pablo se pone en primer lugar como un pronombre personal, segunda persona, nosotros, los encargados de enviar el mensaje. Pablo no dice, nosotros tenemos una sucesión y todo lo que nosotros digamos tiene que ser correcto, sí o sí, no hay una infalibilidad ni siquiera en los apóstoles. El mismo Pedro fue corregido por Pablo cuando en Gálatas 2:11, Pablo le dice, eres hipócrita, la palabra griega ahí es hipocresía, eres hipócrita, dice, porque tú siendo un predicador del evangelio y se estás volviendo otra vez a los rudimentos antiguos del judaísmo. Ni siquiera un Pedro tenía esa autoridad infalible de decir lo que él quería. O sea, entonces, ahora imagínense Papías, Irineo, todos esos padres de la iglesia que no tienen una congruencia en sus escritos. O sea, con la patrística se puede comprobar lo que sea. Orígenes hablaba de una persistencia de las almas. O sea, no podemos citarlos a ellos cuando nos conviene y cuando no nos conviene no los citamos. O sea, sometámonos a las fuentes fidedignas, a la palabra de Dios, a lo que tenemos. El mismo Concilio Vaticano dice, segundo, y la misma Iglesia Católica, el mismo Catecismo, en los numerales 77, 96, 815, 831, 833, 1887, 1209, 1399, 1576, destaco el 1399, donde dice así, de las iglesias orientales separadas de Roma. Es decir, esos numerales dicen que si esas iglesias separadas de Roma guardan los sacramentos, la Eucaristía, lo que ellos llaman tradición apostólica, aún están dentro de sus filas, o sea, a pesar de que no obedezcan a la jerárquica. Ahora Guido hablaba de atar y desatar. El mismo Concilio Vaticano II lo refuta, porque él decía que solamente se le dio a Pedro en singular. Decía, ojo con lo que dice el Concilio Vaticano II, capítulo 3, de la constitución jerárquica de la iglesia y el episcopado. Dice lo siguiente, y cito, el oficio de atar y desatar, dice, fue también dado al colegio de apóstoles. El mismo Concilio Vaticano II me está diciendo algo diferente a lo que dice Guido. O sea, no es singular, no solamente a Pedro se le dio el oficio de atar y desatar, sino todo al colegio de apóstoles. Y esto va de acuerdo con la palabra de Dios, porque dice edificado sobre el fundamento de los, plural, y no dice que ellos no son el fundamento, sino que ellos mismos constituyeron el fundamento. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cómo lo puso? Por medio de la enseñanza del evangelio. A Pablo se le reveló el evangelio según Efesios 2 y capítulo 3. A él se le reveló el misterio del evangelio. Entonces, por medio del evangelio es que se usa el asunto de atar y desatar.
¿Cómo es que Pedro tiene las llaves? Cuando Pedro, por ejemplo, predicó el evangelio por primera vez a los judíos que en Jerusalén, hubieron muchas conversiones, 3,000, 5,000 por ahí conversiones. Él abrió la puerta al cielo, ¿cómo? Por medio del evangelio, por medio de la enseñanza, del arrepentimiento, de la resurrección de Cristo. En Hechos 10 también abrió la puerta del cielo a los gentiles. Por primera vez él sí toma esa preeminencia, porque él fue el primero que predicó el evangelio y se convirtió en esas personas, a los judíos y a los gentiles. Entonces, atar y desatar también tiene que ver, según Mateo 16, tiene que ver con la autoridad que da la iglesia, al colegio de apóstoles para disciplinar. Ahí está hablando, todo el contexto está hablando de cómo debes de corregir a una persona que se opone al magisterio, a la autoridad de la iglesia, y dice que todo lo que atas de manera horizontal aquí en la tierra, todo lo que ates aquí, o sea, toda la autoridad que tengas aquí, toda la disciplina que tú decidas, tendrá una repercusión en el cielo, o sea, un efecto en el cielo. Todo lo que ates aquí tendrá una repercusión en el cielo. Entonces, atar y desatar no es exclusivo de Pedro. Ahí el amigo Guido, pues sí se quedó muy corto en ese punto, y él tiene que demostrarme solamente con Mateo 18 que había una sucesión. Aquí no estamos hablando, Guido, no estamos hablando de que a quién le pertenecen los códices. Tú dijiste que porque los códices son católicos o los tiene el Vaticano, por eso significa que ya es una iglesia verdadera. Claro que no, es una falacia es un argumento muy débil. Los judíos también, los judíos y fariseos, saduceos tenían la Torá, tenían los libros proféticos, incluso ellos tenían en propia mano. Pregunta, ¿eso los hacía ellos verdaderos cristianos o verdaderos creyentes? Claro que no. O sea, al tener tú los códices en tus manos, los manuscritos más antiguos, no te hace parte de la iglesia. O sea, no vas a encontrar ningún argumento bíblico sobre esto. Lo que te hace parte de la iglesia es que tú guardes el depósito de la fe íntegramente, como Pablo lo enseñaron. Aquí lo que tenemos que cuestionar la iglesia católica, si realmente predica el evangelio de Cristo, y evidentemente no, porque predican una justificación basada en las obras y el mérito humano, y no predican a Cristo como único y suficiente Salvador, sino que también le tienen que agregar ciertos sacramentos. Entonces ya el evangelio, el depósito de la fe no está guardado. O sea, yo siempre he dicho que predican un evangelio diferente, y perdona que te lo diga de esta manera, pero sí es. Entonces la responsabilidad era de Guido, o sea, de exponer ese texto. Apacentar las ovejas, dice Guido que solamente es de Pedro. Pero, por ejemplo, encontramos en su carta, en la carta de Pablo, primera de Pedro 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, no dice yo soy el jefe de ellos, yo anciano también con ellos y testigo de sus padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey. Ahí tenemos un imperativo, una orden de Pablo: apacienten la grey de Dios. No dice yo soy el único que puedo apacentar la grey de Dios, no, ustedes los ancianos apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea, ustedes también tienen que cuidar a las ovejas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ahora Guido también me cita a Justo González, no sé si ha leído él a Justo González en la página 86, tomo 1 de la historia del cristianismo, que dice que todas esas listas fueron inventadas. La Iglesia Católica empezó a sacar listados por ahí de finales del siglo IV, comienzos del siglo V, empezó a sacar unos listados en base a los gnósticos, porque los gnósticos empezaron a sacar una lista también de sucesión, que ellos tenían una sucesión. Entonces, en base a eso, la iglesia de ese tiempo, la gente de ese tiempo también empezó a querer inventar una lista, pero esa lista mismo Justo González dice que es falsa, o sea, que no es válida las listas que dan ahí. Entonces, inclusive el mismo Kunk, yo le invito a mi amigo Guido que investigue acerca del teólogo Kunk, Hans Kunk. Él mismo dice que esas listas no son verdaderas. Hans Kunk, y no solamente él, hay varios teólogos católicos. Ahorita no tengo los nombres, pero sí hay varios teólogos católicos. Creo que también Raymond Browns dice también lo mismo, que no existe tal sucesión apostólica, que todos esos listados fueron una manipulación de la tradición maleable. La tradición es maleable, con la tradición uno puede decir mil cosas, repito. O sea, si el hecho de que, por ejemplo, Papías dijo muchas cosas que la Iglesia Católica no acepta, entonces, ¿por qué habríamos de creerle a todo lo que digan un padre de la Iglesia simplemente por eso? Ok, miren, por ejemplo, el apóstol Juan es del año 95 al año 100 después de Cristo. Juan era un apóstol. Los primeros líderes de Roma eran solo presbíteros,
La Biblia dice claramente, enseña que los apóstoles estaban primero, 1 Corintios 2:28. Note que incluso los eruditos católicos, la iglesia de Alejandría y Constantinopla inventaron sus propias listas, es lo que le decía, o sea, eso lo cita Justo González en la página 84, en el tomo 1, ahí sí lo gusta comprobar. La lista de Tertuliano y Constituciones Apostólicas y San Agustín e Irineo no coinciden en el orden cronológico, o sea, es lo que decía, la tradición es maleable y ni siquiera en ellos se ponen de acuerdo. La tradición no es confiable. Irineo dijo que Jesucristo, lo que decía ahorita, Jesucristo murió de 50 años y eso va en contra inclusive de la historia bíblica, según la tradición de Irineo. A mí me gustaría que Guido me diera un documento oficial, no simplemente un comentario de un padre, un documento serio, oficial, donde Pedro dejó un sucesor. Sí me gustaría que Guido me diera esa referencia. Yo sé que ahorita ya no se puede por el tiempo del debate, pero si él lo pudiera dar más adelante en alguna exposición, me gustaría que me diera un documento oficial, porque repito y vuelvo y repito y hago énfasis que las tradiciones, Guido, nosotros con las tradiciones podemos comprobar miles de cosas, incluso cosas heréticas, ¿verdad? Yo no puedo decir, porque Orígenes lo dijo, pues quiere decir que sea cierto, porque Tertuliano lo dijo, significa que esto va a ser cierto, porque Irineo de León lo dijo, esto significa que va a ser cierto, porque Policarpo lo dijo, esto significa que va a ser cierto. Cuando habla de Pedro sobre Pedro, que dice que a ti te daré, ahí Guido, si te fijas ese verbo está en futuro, Guido, no dice a ti te doy, no le está diciendo a ti te doy, en este momento te estoy dando las llaves, dice te daré, tiempo futuro. Entonces, porque es interesante que el tiempo verbal que está ahí, ¿por qué? Porque Pedro, repito, en el futuro, en Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el carácter de Pedro, Guido, fue moldeado con el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo de Dios fueron realmente sellados con el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que antes de eso, Pedro era un hombre muy inconstante en su forma de caminar. Era un hombre que era muy impulsivo, inestable en sus emociones, traicionó al Señor Jesucristo. Fue hasta Hechos 1:8, cuando reciben poder del Espíritu Santo, que dice que lleno del Espíritu Santo, Pedro habló el Evangelio con denuedo y por eso hubo una conversión ahí de muchas personas. Pero fue hasta ese momento cuando realmente se confirma que las llaves por medio del Evangelio abrieron el camino a los judíos y a los gentiles en Hechos 10 con la familia de Cornelio. ¿Recuerdas ese hecho? Cuando Pedro les predica a los gentiles. Los judíos tenían la idea de que la salvación solamente era para los judíos, que no había salvación para los gentiles. Entonces ahí esa cosmovisión fue Pedro el primero que se le cambió con aquella ilustración del cielo, ¿no? Cuando él veía los animales impuros, los animales puros, fue cambiada su mentalidad y por eso es que él ya abre también con las llaves del reino, que es el Evangelio de Dios, el cual tiene poder para hacernos parte del reino de los cielos, según Efesios 3:6. Dice Pablo ahí que nosotros los gentiles somos conciudadanos del reino celestial. Ahora tú dices que eclesia, el término eclesia aparece nada más 2 veces y es en Mateo. El prefijo ahí, Guido, es una palabra compuesta, que es una preposición que dice de afuera, nos indica que de afuera, llamados de afuera. La iglesia de Cristo, como decía Clemente de Roma en su segunda carta de 2 Corintios, dice que todo aquel que quiere ser parte de la iglesia invisible de Cristo, tiene que ser la voluntad de Dios. Entonces, evidentemente, Cristo solamente agrega a la iglesia invisible solamente los puros salvos, las puras ovejas. Las cabras no van a ser parte de la oveja. Si estás hablando tú que la iglesia católica es la iglesia visible de Cristo, tú sabes que en la iglesia católica no todos los que están ahí son salvos ni van a ser salvos. Esto ni siquiera tú me lo firmarías. Entonces no podemos decir que toda la iglesia, por el simple hecho de meterte a la iglesia católica, ya eres parte del cuerpo de Cristo. Claro que no. Hechos 2:47 nos dice la palabra que el Señor Jesucristo Él añade activamente a los que han de ser salvos. Él los añade, pero ¿a dónde los añade, Guido? ¿A un lugar visible? Yo sé que la iglesia también es visible, en cierta forma, pero no en su totalidad, porque nos dice, pero nosotros somos piedras vivas, los que hemos nacido de Dios, los que hemos sido regenerados, somos piedras vivas. Entonces, esas personas, las ovejas de Cristo, el trigo, todas esas analogías que la Biblia nos habla de los creyentes verdaderos, formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Pero por medio de qué, Guido? Por medio del Evangelio, según Efesios 1:13. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios.
cuando creímos y abrazamos el Evangelio. Entonces yo te retaría a ti en otro debate a que si realmente la Iglesia Católica ha guardado el depósito del Evangelio o está predicando un Evangelio anatema. Ese sería un tema muy interesante, ¿verdad? Porque yo en lo personal como Juan Peña, conocedor del Evangelio, yo te lo puedo decir con toda seguridad y te lo digo con todo el amor, Guido, el católico ya no predica el Evangelio de Cristo. Es un evangelio totalmente distorsionado, totalmente alejado de la verdad. Y eso sería un buen tema para otra ocasión, si tú lo aceptas después. Gracias. Tiempo. 15:03. Permítame. Bien, entonces, ha terminado el debate. Arnold, si me permite, si Juan Peña también, si él quiere, él hizo una pregunta que dijo que si me lo permite, yo se la quiero contestar y si me permite, yo le puedo hacer una pregunta con el tema. Que es solamente máximo 2-3 minutos para respuestas. Pues si Juan Peña también, si él acepta, ¿no? Porque pues no es una camisa de una camisa de fuerza. Pero sí me gustaría responderle a Juan Peña y que me gustaría que él me respondiera una pregunta con el mismo tema. ¿Cuántos? Les doy 3 minutos para contestar. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le va a contestar a Peña? Bueno, no, pues sí, él me preguntaba que si había un documento, creo que le entendí que si podía yo demostrar un documento, alguna sucesión de Pedro, creo que entendí eso, no sé, creo que él preguntó eso, que si hay forma de demostrar de que Pedro dejó un sucesor o que hay algo que se pueda demostrar que hay una sucesión, más o menos creo que él me preguntó eso. Peña, ¿así fue tu pregunta? Sí, o sea, algo oficial, algo que no sea simplemente un comentario patrístico, sino algo que tenga peso, algo que tenga esa fuerza para decir que es válido esto. Perfecto, entonces vamos a darle 3 minutos al licenciado Guido Rojas, vamos a apagar los micrófonos nosotros. Adelante, Guido, puede contestar. Bien, bueno, es importante. Primero, histórica y arqueológicamente, hay bases, y eso también lo dicen los eruditos evangélicos, de que Pedro predicó el evangelio en Roma y que fue crucificado hacia el año 64 en el Coliseo Máximo y que fue enterrado ahí, cuya tumba se encontró después y es donde actualmente está la Basílica de San Pedro del Vaticano. O sea, hay bases históricas y arqueológicas y también lo que decíamos de Juan 21, 15, 17, porque no lo respondió Juan Peña, de que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Eso lo dice el Evangelio, pero ya la historia y la arqueología es que nos confirman dónde sucedió eso. Entonces, en esa misma sede de Roma, sí es importante desde los mismos inicios del cristianismo. O sea, yo sí puedo hablar de un sucesor inmediato de Pedro en Roma que tuvo un liderazgo en el siglo I, en tiempos en que aún vivía el apóstol Juan, que es Clemente de Roma, tercer sucesor de Pedro. Eso lo va a hacer primero para que sepamos quién es Clemente Romano, que no es espurio, como dice nuestro amigo Juan Peña, que nosotros nos inventamos eso. No, esto es del mismo diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero. Creo pues de que poner en duda pues alguien como la integridad de un biblista como Alfonso Ropero, dice en la página 323 sobre este personaje Clemente, dice Clemente, textualmente dice, colaborador de Pablo en Filipos, al que el apóstol elogia, declarado su nombre, está registrado, dice bien, no es un erudito católico evangélico, en el libro de la vida, como aparece en Filipenses 4:13. O sea que si hay un obispo de Roma que tiene, también fue colaborador de Pablo y que nos dice aquí, Alfonso Ropero, que lo podemos testificar en Filipenses 4:3. Y nos dice que una antigua tradición, porque ahí vamos a unir, mire bien, Biblia y tradición, no de la iglesia, no un erudito católico, un erudito evangélico, dice, una antigua tradición lo identifica como el obispo de Roma del mismo nombre, como también lo asegura Eusebio en su historia eclesiástica. O sea, que sí hay un obispo de Roma que dirige una carta a la comunidad de fieles en Corinto, en Asia Menor, sobre unos problemas que habían de orden interno, sobre unos presbíteros en tiempos en que vivía el apóstol Juan. Entonces, yo con eso contesto ya desde la historia, desde la propia Biblia, como dice Filipenses 4:7, y desde un erudito evangélico como es Alfonso Ropero. Perfecto, 2 minutos con 18 fue lo que se tomó para responder. ¿Y cuál es la pregunta que usted le quiere hacer a Peña? Sí, bueno, lo voy a hacer otra vez
como le gusta el de Francisco La Cueva, así como le gusta el como aparece pues de forma gramática. En el mismo texto de Mateo 16, 18, si vamos a tener la premisa de que la roca principal es Jesucristo, el cual yo también no tengo ninguna duda, o sea, de que como nos da a entender él, de que la roca es Jesucristo, no Pedro, de que él es la roca principal y que sobre él pues no puede edificar nadie más, completamente de acuerdo, bajo esa premisa, pero nos sigue diciendo ese mismo texto, dice, de edificaré de mí la iglesia y dice, porque en el mismo texto, sin salirme con texto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, él mismo nos aclara que es la iglesia de Jesucristo, que es en singular, que Jesucristo es la piedra máxima y que las puertas del Hades o de la misma muerte, el infierno, como quiera, no prevalecerá con su iglesia. Eso lo dice y eso se escribió hace 21 siglos. Haya sido pues en griego, démosle la razón a nuestro amigo Juan Peña. Él dice que eso de visible es como más o menos como por ahí. Yo quisiera que en base a ese texto exegéticamente, ¿cómo lo podemos interpretar de que la iglesia de Jesucristo siempre va a permanecer y que el poder de la muerte no podrá vencerlo antes de la reforma protestante? ¿De qué manera lo podemos demostrar? Sí, sí le entendió la pregunta, Peña. Yo quiero que él me demuestre que la iglesia de Jesucristo, que el poder de la muerte no puede vencerla. ¿Cómo lo identifico visiblemente antes de la reforma protestante en el siglo XVI? Gracias. Perfecto. Hermano Peña, ¿está listo para responder? Ok. Sí, pero primero voy a aclarar un detalle. No sé si no pregunté bien o quizás Guido me malentendió, o quizás yo no hice la pregunta muy exacta, pero mi pregunta había sido de si Pedro, el mismo Pedro, había dejado un documento, una carta, un escrito, donde él menciona a un sucesor, porque pues volvemos a lo mismo, o sea, justo ¿cómo se llama? Él citó a a Francisco La Cueva, ¿no? ¿A quién citó? No, Alfonso Ropero. Alfonso Ropero, volvemos a lo mismo, o sea, sería una guerra de erudito contra erudito. Yo le puedo decir que pues, otros, por ejemplo, Han Kung dice que no hay listas, no hay una prueba de eso, entonces pero sería quiero aclarar algo a Juan Peña de Hans Kuhn. A diferencia de estos que son eruditos, Hans Kuhn está excomulgado y no es considerado como un teólogo de la Iglesia Católica. Quería hacerte esa aclaración. Él no es considerado un teólogo de la Iglesia. Él fue excomulgado por el Papa Juan Pablo II. No puedes hablar como un teólogo católico. Quiero que te averigües eso antes de hablar de Hans Kuhn. Ok, te va otra pues. Bueno, se dice, yo también tengo el dato de que Alfonso Ropero es un teólogo liberal. O sea, si a esa vamos, pues ciertamente podría decir. Bueno, entonces. Yo ya te contesté, Juan. O sea, yo no estoy viendo que aceptes mi respuesta. Sí. Ahora yo quiero que tú me digas visiblemente cómo puedo constatar la iglesia de Jesucristo en singular antes de la reforma protestante, de una manera visible. Porque Jesucristo habló de una manera visible y clara. ¿Cómo constato eso yo? Gracias. Hermano Peña. Sí, nomás respeten los tiempos, ya cuando les toque ya, entonces ahora sí dicen lo que, o sea, estaba yo en mi tiempo de respuesta. Ok, cuando la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán, hay que entender, por ejemplo, eso no tiene consistencia con la teología católica. La teología católica piensa y cree que un nacido de Dios puede volver a morir otra vez. ¿Y qué tiene que ver esto con la respuesta? Tiene que ver mucho, porque la iglesia de Dios la constituimos todos los salvos. Evidentemente, cuando dice la muerte no prevalecerá contra ellos o contra ella, nosotros nos incluye la iglesia porque somos las piedras vivas que construyen ese edificio. Somos labranza de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que según ellos dicen que son la iglesia de Cristo, pero no tienen ninguna garantía ellos en su salvación? O sea, ellos dicen que son nacidos por medio del bautismo, son incorporados al cuerpo de Cristo, pero ellos predican que el cuerpo de Cristo sí puede ser afectado por la muerte y por el infierno. O sea, de tal modo que soy parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo, pero el cuerpo de Cristo puede llegar a ser mutilado. O sea, porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo como personas. Entonces el cuerpo de Cristo, según ellos, va a llegar sin un dedo, sin una uña. ¿Por qué? Porque no hay garantía de salvación en ellos. O sea, entonces para ellos la muerte y el poder del infierno sigue operando en la vida de ellos, pero la Biblia nos dice que los creyentes verdaderos, dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en preposición locativa, en Cristo. Tenemos más de 90 preposiciones locativas que nos dice en Cristo. La Biblia nunca te dice en la iglesia fulanita de tal, en la iglesia con el nombre de fulanito de tal. O sea,
la iglesia de Cristo no es simplemente un conjunto de normas o reglas. La iglesia de Cristo es la persona del mismo Cristo. Si yo estoy en Cristo, tengo una garantía de que el infierno y la muerte ya no me van a tocar. El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, el poder de la muerte ya no tiene ninguna autoridad sobre mi vida. Entonces, eso de atar y desatar suena paradójico, ¿no? Que el católico lo enseñe, porque pues ellos no predican una seguridad de salvación. Ellos piensan que el cuerpo va a llegar mutilado, que se le van a arrancar dedos, se le van a arrancar ojos al cuerpo de Cristo. O sea, no tiene congruencia esa pregunta que me ha seguido, porque evidentemente todos los que hemos sido salvados, desde que Cristo ha salvado a la humanidad, dice el Señor Jesucristo en Juan 10, ninguna oveja mía perecerá. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte ya no afecta a los creyentes, Guido. A eso se refiere. Se salió Guido. Le faltaban unos segundos. Pues esperémoslo. Sí, nomás que cuando me toca el tiempo a mí, pues este Guido tiene que aguantarse un poquito para que yo alcance a responder, ¿verdad? Y ya después que él responda. Claro. Sí, yo creo que nada más sería la última pregunta y pues nada más la despedida, ¿no, hermano? Sí, ahí regreso ya. Para no hacerlo tan tedioso. Entonces, termina. Entonces, ¿cuánto me quedaba? Te quedan unos segundos, mira el reloj, ¿lo alcanzas a ver? 2 minutos y 25 segundos. Ok, ponle tiempo. Sí, entonces, bueno, Guido, cuando se habla de la muerte, la puerta del infierno, no solamente es a un cuerpo organizacional, sino también habla de los creyentes que conforman la parte de la iglesia. Entonces, te repito, tu teología de pérdida de salvación no es consistente con esta declaración. O sea, no hay una compatibilidad con que la muerte no prevalecerá otra vez con la iglesia. Porque, repito, ustedes sí predican pérdida de salvación. ¿Sí me entienden? Entonces, la muerte del Hades sí tiene efecto todavía sobre los creyentes de la iglesia católica. Entonces, hay que hacer una exégesis de esa palabra, Guido, para entender a qué se refiere las muertes del Hades, pero no prevalecerán contra ella. A Cristo no se le pierde ni una oveja. Eso nos queda seguro en la palabra de Dios. O sea, él no va a perder ninguna parte de su cuerpo. Tiempo. Muy bien, hermanos. Entonces, este debate ha finalizado con estas dos respuestas y este último conversatorio que tuvieron, ¿verdad? Entre preguntas y respuestas. Fue muy interesante. Pues un saludo para el público. Ya solo nos queda despedirnos. Adelante, licenciado Guido. Puede despedirse. Gracias Arnold. Me saludas a Salvador Barragán por haber prestado el canal, a Juan Peña por la invitación. Como siempre, es un compartir. Empezamos y terminamos como amigos, de eso se trata. Cada uno expone y cada uno opone sus pruebas. Como siempre también, que nos una el amor a Jesucristo, que debe ser lo que debe imperar entre todos los cristianos. Es el mandamiento del amor. Nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Bendiciones, un saludo especial para toda la audiencia católica evangélica del canal de Salvador Barragán desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y en otra oportunidad nos ponemos de acuerdo para intercambiar otra vez con nuestro amigo Juan Peña otra pericopa de Efesios 2:20, aunque esta vez empezaría él. Gracias, bendiciones. Adelante, hermanito Peña, con su despedida. No, pues gracias al hermano Salvador Barragán por su canal, a los hermanos que estuvieron viendo aquí el diálogo, que nos aguantaron casi 1 hora 40 minutos por los inconvenientes que tuvimos, pero pues esto no está dentro de nuestra potestad, ¿verdad? El controlar el asunto del internet. Gracias a Guido Rojas. A mí me gusta mucho dialogar con él, porque pues como licenciado él tiene una mesura para hablar, tiene un control de su boca, no usa mucho el asunto de las descalificaciones, aunque por ahí me estuvo troleando con las publicaciones, ¿no? Poniéndome ahí como erudito en lenguas y todo ese tipo de cuestiones. No sé si lo hizo con la intención de calentar el juego, como decimos aquí en México, ¿no? O sea, para calentar el partido, como dicen aquí. Pero pues bueno, yo no sé la verdad la intención que tenía él, pero pues me puso ahí como que si fuera yo un erudito en lenguas. No soy un erudito en lenguas. O sea, tengo algunos meses apenas estudiando gramática ahí con algunos profesores.
No soy ningún erudito, no me considero ningún erudito en la palabra de Dios, bueno, en cuestiones de lenguas. Pero no, gracias a todos ahí, a todos los que nos vieron el video, al hermano Arnold por su tiempo de moderación, muy, muy bien como siempre, uno de los mejores moderadores que hay aquí entre los canales. Y pues no, sin más que agregar, yo creo que es nomás esperar el próximo debate, va a ser sobre Efesios 2:20, igual va a ser la misma mecánica, va a ser la base de nuestra exposición y esperemos ahí afinar detalles para ver cuándo se va a lograr esa fecha. Gracias a todos. Bien, hermanos, entonces, pues, esto ha sido todo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde, que los bendiga a todos ustedes, que el ángel de Jehová los cuide y acampe alrededor de ustedes, que los defiende, los proteja y los mantenga siempre con salud y más con esta pandemia, ¿verdad? Pues en el nombre de Jesucristo, espero que esta exposición, este debate haya sido de beneficio para todos aquellos que les interesa cultivar su espiritualidad desde una teología verdadera, ¿verdad? Ya sea evangélico o ya sea católico. Aquí están las dos posturas. Entonces, pasen una linda noche, hermanitos. Un saludo para todos en el chat igualmente y bendiciones.